Buenos días, mi nombre es María Victoria Mendoza y acá en este video a continuación les voy a explicar sobre la línea del tiempo en Egipto. El primer periodo fue el periodo predinástico, que se originó en el año 5500 a.C. y culminó en el 3100 a.C. Este periodo estaba conformado por comunidades agrícolas que se organizaban en pequeñas ciudades y estados. Cada una tenía sus leyes y costumbres. Estas leyes las hacía valer un líder comunal que se elegía por la persona más antigua. Era el que imponía estas leyes. Estas leyes no eran escritas, sino que eran de manera oral y, como dije anteriormente, se basaba en las costumbres, en las tradiciones que tenían en su pasado. También existía el Mahat, que es el concepto de orden y justicia, además del equilibrio cósmico. Era la base de todo, eran, o mejor dicho, esta población pensaba que el Mahat eran los dioses que la crearon. Luego pasamos al periodo arcaico, el cual se originó en el año 3100 a.C. y culminó en el 2686 a.C. A diferencia del periodo predinástico, acá no tenemos a los líderes, sino que más bien a los reyes. El primer rey de ese periodo fue Narme. Este era el que se encargaba de promulgar las leyes, la justicia y castigar, ya que él era conocido como el ser divino, o antes la población lo era así. Este periodo arcaico se realizó por la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Ya aquí las leyes seguían siendo orales, pero habían unas más que otras que empezaron a ser escritas, pero eran algo muy simples, ya que se regían igualmente por sus costumbres y por sus tradiciones. Acá el rey se encargaba de poner a monarcas que vendrían siendo los funcionarios. En este periodo existían decretos reales, que fueron los primeros decretos organizados reales, ya que vendrían siendo escritos, pero de manera muy sencilla, ya que tenía la necesidad de regular la sociedad, ya que era mucho más grande porque se unió el Alto Egipto y el Bajo Egipto. También tenían documentación administrativa, que era la registración de propiedades, los impuestos, las ventas y herencia. Aquí no existían grandes códigos, ya que apenas es que estaban empezando a implementar leyes escritas. En lo religioso, el rey era el que se consideraba que era intermedio con el ser divino. Acá las leyes eran más simples y había una ley que no se originó precisamente en Egipto, pero sí la utilizaban, que era la ley del talión, que era una forma simple y directa de hacer justicia, que era el que conocemos actualmente por ojo, diente por diente. Si robaban comida, los golpeaban con varas o látigos, y si asesinaban o cometían delitos mucho más graves, tenían la pena de muerte. Luego pasamos al Imperio Antiguo, que eran conocidos por las grandes pirámides. Este se originó en el 2686 y culminó en el 2181 a.C. Acá ya pasaban a llamarse faraones los que tenían el poder absoluto, ya no vendrían siendo reyes sino faraones, y estos faraones solamente podían serlo aquellas personas que lo pasaban de manera hereditaria.
no es que eran elegidos por el pueblo. Como el primer faraón, que fue Sócer, este se regía por las costumbres. Acá también existía el Mahat, pero ya aquí las leyes fueron incrementando un poco más, a pesar de que era todavía algo simple, pero eran muy estrictas, ya que necesitaban organizar aún más el sistema judicial. Este sistema judicial estaba formado por tribunales y funcionarios. Aquí existían las leyes de propiedad, de matrimonio, contratos y delitos. Los gobiernos eran centralizados y fuertes. Y ya aquí los monarcas, que en el periodo anterior eran los que eran funcionarios, en cambio en este periodo ya pasaron a ser los que administraban las provincias. Luego tenemos el primer periodo intermedio. Este se originó en el año 2180 y culminó en el 2055 a.C. Este periodo se realizó a raíz de la división de las provincias. Los monarcas, que en el periodo anterior eran los que se encargaban de las partes administrativas de las provincias, aprovecharon la muerte del último rey y ellos se hicieron cargo de Egipto y dividieron las provincias y cada una era gobernada por estos monarcas. Las leyes se volvieron más locales y de los monarcas, ya que ellos aprovecharon la muerte del último faraón. Los monarcas tenían mucho más poder y cada provincia tenía su monarca. Tenían sus propios tribunales y también sus castigos eran mucho más fuertes. Luego de esto viene el Imperio Medio, que se origina en el año 2055 a.C. y culmina en el año 1650. El Imperio Medio estaba formado, o la primera que lo constituyó fue una faraona, que era de nombre Mentuhotep II. Era la heredera de su padre Intef II. Ella poco a poco fue escalando hasta poder llegar al poder y redujo la influencia de estos monarcas. También quitó los poderes a los sacerdotes, colocó nuevos jueces y administradores para que las leyes funcionaran de manera correcta. Aquí se aplicaba mucho más el sentido común y las costumbres. Implementó reformas administrativas. Su economía mejoró por el comercio y la expansión territorial. Aquí las mujeres tenían mucho más poder, podían decidir a la hora de su matrimonio y de los bienes compartidos. Luego de esto pasamos al segundo periodo intermedio, el cual se originó en 1650 a.C. y culminó en 1550 a.C. Aquí se realizó por la inestabilidad política, luego de la sequía y los conflictos extranjeros que se realizaron en el Imperio Medio. La idea del Mahat siguió siendo fundamental. Los Hyksos fueron los que se agarraron este territorio, ya que eran pueblos extranjeros de Asia. Aquí se realizaron tribunales con jueces hicsos y egipcios, algunas leyes hicsos en zonas bajo su control. Se estableció en el delta del Nilo. Acá hicieron nuevas tecnologías como lo eran los carros de guerra
y armas, modificaron la administración de justicia y las leyes. Luego pasó a ser el Imperio Nuevo, que se originó en 1550 a.C. y culminó en 1070 a.C. Esto se realizó por 3 dinastías, que eran prácticamente la secuencia de un gobernante. En el siglo XVIII, que es la primera dinastía, el Madhya se consolidó como principio fundamental del derecho y equilibrio y justicia. El primer faraón fue Akenatón, que él intentó cambiar la religión a un culto monoteísta. Y también pasó el faraón Tutankamón, que es conocido por su tumba permanecer aún intacta. Ellos realizaron distintas religiones, dictaban las leyes y los tribunales locales lo aplicaban. Consejos de ancianos para resolver conflictos en comunidades más pequeñas. Luego pasó a ser la dinastía 19, que su primer faraón fue Ramsés II, que era el conductor líder militar, conquistando territorios y creando nuevos templos. Se basaba en el Mahad, énfasis de expansión militar y al poder del faraón, leyes y administrativas de justicias, leyes más complejas sobre prioridad y comercio. Luego pasaron a la dinastía XX, que su primer faraón era Ramsés III. Este también compartía las bases del Mahad y acá se encargaban de mantener el orden en tiempos difíciles, protegiendo los recursos del país. Luego pasaron a el tercer periodo intermedio, que estaba conformado por 2 dinastías, el cual era el libio y el nubio. El libio servía en el ejército y el nubio eran provenientes del sur, reino de Kush. Este se originó en 1070 a.C. y culminó en 650 a.C. Los templos adquirieron más poder y anatomía legal, y los líderes locales, las leyes eran más centralizadas por la inestabilidad política que había en ese periodo. Luego surgió el periodo tardío, que se realizó en el 664 a.C. Luego del dominio de los asirios. Habían invasiones de los persas y principios del Mahad, pero también influencia extranjera en el dominio persa. Por último, encontramos el Ptolemaico, que fue hecho por los reyes griegos. Se realizó en el 3005 a.C. y culminó en el 30 a.C. Su primer rey era Ptolomeo I Sorte y su último era Cleopatra VII. En el caso del derecho, ellos se regían por las costumbres y tradiciones egipcias y griegas, ya que hicieron una mezcla de ambas. Luego seguimos con China, que acá se dividía por dinastías. La primera fue la dinastía Xia, que comenzó en el 207 a.C. y culminó en 1600 a.C. Su rey era Yu el Grande. Él fundó esta dinastía después de una gran inundación. La fuente del derecho eran las costumbres y tradiciones, ya que no tenían leyes escritas. Los líderes actuaban como jueces y tomaban decisiones basadas en lo que consideraban justo y correcto. Luego pasó la dinastía Shang, que esta se realizó en 1600 a.C. y culminó en 1046 a.C. Esta se dividía por sociedad, las cuales eran por plebeyos y nobles.
El derecho también se realizaba por costumbres y tradiciones. El rey era la máxima autoridad judicial en estas dinastías y los castigos severos merecían pena de muerte. Luego pasamos a la dinastía Zhou. Esta se realizó en 1046 a.C. y culminó en el 256 a.C. Esta estaba formada por reyes Zhou, que eran intermedios del cielo y la tierra. Fue la dinastía más larga en la historia de China. Se dividía en Zhou occidental y Zhou oriental. El sistema feudal era que los reyes otorgaban tierras a nobles a cambio de lealtad y servicio militar. El derecho era también por costumbres y tradiciones, pero aquí ya fueron desarrollando códigos legales. Uno de ellos fue, o el más conocido, fue el libro de los códigos. Luego pasamos a la dinastía Qin. Esta dinastía se realizó en el 221 a.C. y se encargó de unificar todo en un solo gobierno. Estandarizó la escritura y la moneda. También construyó la muralla china. Su sistema legal escrito era llamado legalismo. Las leyes eran claras y los castigos severos. El objetivo principal de esta dinastía era fortalecer el poder del Estado. Y aquí se regían bajo el libro de los castigos, pero con leyes un poco más mejoradas. Luego pasamos a la dinastía Han, que se realizó en el 206 a.C. y culminó en el 220 después de Cristo. Esta la realizaron los emperador y funcionarios. En el derecho realizaban el legalismo y el confucionalismo en su sistema legal, las leyes escritas pero por el código Han. La costumbre y la moral jugaban un papel fundamental en esta dinastía. Luego pasamos a la dinastía Jin, que estaba formada por la familia Sima. Este se originó en el 264 y culminó en el 420 después de Cristo. Las leyes eran las que reflejaban y había mucha división y guerra. En el derecho se basaba en las leyes de dinastía Han, adaptándolas a las nuevas situaciones políticas y sociales, los códigos escritos, las costumbres y las tradiciones. Luego pasamos a la dinastía Sui, que estaba formada por el emperador Wen, que se realizó en 581 y culminó en 618 después de Cristo. Él logró reunificar al país después de un largo periodo de división. En el derecho se regían por el código Kaiwahat, que combinaba las leyes de las dinastías anteriores y simplificaba el sistema legal. Luego pasamos a la dinastía Tang, que estaba formada por la familia Li. Este fue en la época dorada y se realizó en el 618 y culminó en el 907 después de Cristo. Acá en el derecho se regían por el código Tang, que era un sistema legal muy detallado y cubría casi todos los aspectos de la vida, desde el gobierno y la familia hasta el comercio y los crímenes. Luego tenemos la dinastía Song, que se realizó en 960 y culminó en 1279 después de Cristo. Esto se realizó por el emperador Taizong, que se denominaba como el periodo de gran desarrollo económico y cultural. En el derecho tenían asuntos civiles y administrativos. Crearon regulaciones en el comercio, propiedad, la importancia a la jurisprudencia y decisiones que le daban a los jueces. Luego tenemos la dinastía Yan. Esta se realizó en 1271 y culminó en 1368 después de Cristo. Su sistema legal eran las leyes tradicionales chinas y mongolas. Luego tenemos la dinastía Ming, que
fundada en 1368 y culminó en 1644 después de Cristo, por emperador Hongwu. En el derecho era, o mejor dicho, se regía por el Gran Código Ming, que era la enciclopedia legal de cómo debía gobernar hasta cómo se comportaba la sociedad. Aquí también existía la recopilación de leyes desde lo penal hasta lo administrativo. Luego tenemos por último la dinastía Qin, que esta se realizó en 1644 y culminó en 1912 después de Cristo. Esta la realizaron los manchúes y en el derecho se basaban por el código Ming, pero mejorado. Seguimos con India. Su primera época fue la época de las Vedas, que se realizó en 1500 a.C. Los Vedas eran las escrituras más antiguas del hinduismo y tienen miles de años. Eran los textos muy antiguos. En el derecho existían los textos religiosos y tradicionales orales. Establecieron normas sociales y morales para regular actos como el matrimonio, la familia, la propiedad, rituales religiosos. Luego pasamos a la escuela Dharmastra, que esta se realizó en el 200 a.C. y culminó en el 200 después de Cristo. Eruditos y sabios eran los que conllevaban esta escuela. De la antigua India surgieron tratados legales para la sociedad más elevadas. Luego pasamos a la época colonial británica. Esta época se realizó en el siglo XVIII por británico. Duró casi 200 años. El sistema legal era inglés, basándose en sus propias leyes y costumbres con algunas leyes tradicionales de la India. Los tribunales y juzgados para aplicar las leyes ya estaban realizados en esa época y el derecho contractual y de propiedad privada también existía. Y por último tenemos la independencia, que se realizó en 1947, que fue realizado por Mahatma y Jawaharlal. Era una fiesta, ya que ellos lograron la independencia. Aprobó una constitución actual y garantizaba derechos y libertades para los ciudadanos. Luego pasamos a Asia. Su primer periodo fue el Mesopotamia, que estaba realizado por reyes y sacerdotes. Esto se originó en el 3500 a.C. y fue la más antigua. Los dioses eran quienes daban las leyes y los reyes la cumplían. Aquí se basaba por el código de Hammurabi, que estaba formado por 300 leyes. Luego pasó a ser Valle de Indo, que eran pueblos avanzados. Este se realizó en 3300 a.C. No se han descifrado sus escrituras y su sistema era muy ordenado para implementar justicia. Luego tenemos la antigua Persia, que estaba conformado por los reyes. Este se originó en 550 a.C. En el derecho era la religión zoroástrica y era aplicada por los reyes. Eran bastante justas y respetuosas de las costumbres locales y de los pueblos conquistados. Y por último tenemos el Imperio Romano, que era originado por Augusto en el 27 a.C. En el derecho se basaba en que todos los ciudadanos tenían derechos y obligaciones. Las leyes para regular casi todos los aspectos de la vida. Ley de las 12 tablas, que era la más conocida, y la Constitución de la antigua Roma. Seguimos con Babilonia. El primera fase fue el Sumerio, el cual se realizó en 3500 y culminó en 2350. Este fue creado por reyes y sacerdotes. Las primeras leyes escritas se originaron acá
y se basaban a través del código de Urucagina, que este se realizó para proteger los derechos de los más vulnerables, como lo eran los viudos, o mejor dicho, las viudas, los huérfanos, y ponerle límites a los sacerdotes. Luego seguimos con el periodo acadio, que este se realizó en el 2350 y culminó en 1595 a.C. Este lo realizó Sargón I, que fue el fundador del Imperio Arcadio. Conquistó ciudades de Mesopotamia, hizo reformas para mejorar la administración y el comercio, y aquí fue donde Hammurabi llegó, pero en 1792 a.C., y realizó el Código de Hammurabi, que era la primera ley escrita. Luego pasamos al periodo casita, que este se originó en 1595 y culminó en 1155 a.C. Su estabilidad y prosperidad era lo primordial. Durante este tiempo, Babilonia fue importador por su comercio y su cultura. Utilizaba el código de Hammurabi, pero con nuevas reformas, como lo eran las leyes de adopción, del matrimonio, de los derechos de la mujer y los niños. Seguimos con el periodo neobabilónico, que este se realizó en el 626 y culminó en el 539 a.C. por Nabopolacer, que era el rey caldeo. Las leyes eran detalladas y específicas, como lo eran las leyes del matrimonio, de la propiedad, de los contratos y los delitos. Luego seguimos con el imperio persa, que se originó en 539 a.C. Era una región sorocaica. Se implementó mucho la justicia y la verdad. Luego seguimos con el imperio Seleucida, el cual se originó en el 312 a.C. y fue por Seleuco I Nicator. Este realizó leyes griegas y locales. También puso nuevas leyes para mejorar el imperio y mantener el orden. Y por último tenemos a Alejandro Magno, que fue en el 331 a.C. De igual forma continuó con las leyes griegas y locales y las leyes para los ciudadanos, para tener una mejor calidad de vida y llevar la ciudadanía al orden. A continuación voy a proceder a explicar lo que fue el periodo en Israel. El primero fue el periodo bíblico, que acá se realizó en el 2000 a.C. y culminó en el 586 a.C. La figura clave de todo esto fue Moisés, el cual era el Torat Monte Sarki, el cual realizó los 10 mandamientos, que eran los principios fundamentales sobre Dios. Se formó la identidad del pueblo Israel, y el Torah era el que contenía las leyes y enseñanza del judaísmo. Luego pasamos para el periodo Segundo Templo, que estaba conformado por judíos o Jerusalén. Este se realizó en 516 a.C. y culminó en el 70 después de Cristo. Las figuras más importantes estaba Esdras y Nehemías, el cual hicieron la reconstrucción del templo y la restauración de las comunidades jurídicas. El derecho judío en el Torah se realizaba también tradiciones oral. Ya aquí podemos entender que las leyes se basaban algunas de manera oral y por las tradiciones y costumbres, ya que las interpretaciones y debates de los sabios sobre cómo aplicar las leyes, ya que no tenían leyes escritas. Luego pasamos al Imperio Romano. Este se realizó en el 63 a.C. y culminó en el 324 después de Cristo. Fue realizado por senados romanos. Acá se aplicó el derecho romano con extensión a los judíos.
respetando las leyes judías mientras no contrayeran conflictos con los romanos. Luego pasamos al Imperio Bizantino, el cual se realizó en el 395 después de Cristo y culminó en 1453 después de Cristo. Acá lo realizó fue el emperador Constantino I. Aquí se aplicó el derecho romano modificado, era más grande que el Imperio Romano. Las nuevas leyes para comercio entre otros países y la importancia de la religión cristiana era uno de los derechos que se restablecieron en este imperio. Luego podemos obtener el Imperio Mameluco, que se realizó en 1250 después de Cristo y culminó en 1517 después de Cristo. Acá estaba realizado por soldados esclavos. Ellos ratificaron el derecho a través de la ley de Sharia, la ley islámica, a través también de las costumbres y las prácticas locales. Además de eso, sumaron tribunales a diferentes regiones y también hubo impuestos a los que no eran musulmanes. Luego encontramos el Imperio Otomano, que se realizó en 1299 después de Cristo y culminó en 1922. Acá lo realizó Osmán I, que era uno de los más grandes y poderosos. Muchos territorios formaban parte de Europa, Asia y África. Las leyes se originaban por el Sharia y las leyes dictadas por los sulmanes. Luego tenemos los mandatos británicos, que este se realizó en 1920 y culminó en 1948 después de Cristo. Acá la administración era británica, este se realizó en la Primera Guerra Mundial y el derecho se basaba en las leyes de otomanas, las británicas y las religiosas. Estos trataron de modernizar el sistema legal, generó un poco de tensión en las comunidades árabes y judías. Luego, los británicos en 1948 se fueron a la ONU y aprobó la creación de dos estados, los cuales eran los árabes y los judíos. En el caso del estado árabe no aceptó, pero en el judío sí lo aceptó y a raíz de esto que no se ponían de acuerdo comenzaron a tener una guerra. Los judíos ganaron esta guerra y pasó a ser Estado de Israel en 1949 después de Cristo. Acá ellos implementaban el derecho como un sistema legal a través del derecho otomano, el británico y la ley judía. Realizaron instituciones democráticas y también había mucha libertad religiosa. Y para culminar tenemos a Grecia, que este se dividía, el primero era por civilización minoica. Este se realizó en el 2700 a.C. y culminó en 1400 a.C. Acá el rey era Minos, que era la figura tradicional. Acá el derecho se basaba por costumbres y tradiciones. Acá no habían códigos legales extensos conocidos y la autoridad era centralizada en el palacio. Luego tenemos a la civilización micénica, que este se realizó en 1600 a.C. y culminó en 1100 a.C. Acá estaba conformado por reyes guerreros como lo era Agamenón, figura legendaria en esa época. Las leyes sí eran escritas primitivas. Y luego encontramos la administración palaciaga. Las leyes escritas primitivas eran registradas en tablillas. Luego tenemos a la Edad Oscura, que este se realizó en 1200 a.C. y culminó en 800 a.C. Los jefes tribunales y de clanes eran aristocracia. La ley consuetudinaria era a raíz de las costumbres.
la justicia para los jefes del clan y el laicos, que era casa y familia. Luego pasamos a la época arcaica, que se realizó en 800 a.C. y culminó en 500 a.C. Acá lo conformó Dracon y Solon, que eran los legisladores artinenses. Luego está conformada también por los polis, que eran ciudades y estados, y los códigos legales escritos, las leyes de Dracón, que eran muy severas, y las reformas de Solón, que era democracia, deudas y propiedad. Luego pasamos a la época clásica, que este se realizó en 500 a.C. y culminó en el 323 a.C. Aquí estaba Pericles, que era el líder ateniense, y Demóstenes, que era el orador. Luego tenemos las leyes debatidas, votadas y promulgadas por asambleas de ciudadanos. El derecho público y privado se dio en esta época y la retoria legal. También contamos con helenística, que se realizó en el 323 a.C. y culminó en 146 a.C., que estaba conformado por Alejandro Magno, que era generales sucesoriales. Luego pasamos a las leyes cosmopolitas, que también estaban conformadas por normas griegas conquistadoras, estructura legal de los ciudadanos bajo el control real. También está formada por Roma, que se dio en 146 a.C. y culminó en 330 después de Cristo. Esto estaba formado por emperadores romanos. Acá se dio el derecho romano, las leyes locales griegas en asuntos privados. Luego pasamos a bizantino, que este surgió en 330 después de Cristo y culminó en 1453 después de Cristo. Era el emperador Justiniano I, y aquí se realizó el Corpus Iuris Civilis, que era el derecho romano aprobado y cristianizado. Era la base legal del imperio. Luego pasamos a la época otomana, que se realizó en el siglo XV y terminó en 1821 después de Cristo. Estos estaban formados por sultanes otomanos, la ley islámica, que era el Charay, asuntos de estados. También estaba conformado por la ley Millet, griego, que era comunidades cristianas, y por último el grado de autonomía legal en la familia y religión. También tenemos Grecia moderna, que era independencia y monarquía. Este se realizó en 1821 después de Cristo y culminó en 1924 después de Cristo. Ioannis Capo era el primer jefe de Estado, rey Otón. Luego formó el sistema legal, los modelos europeos como alemán y francés. Luego realizó la constitución monárquica constitucional. Y por último encontramos a Grecia contemporánea, que era república y de dictaduras. Esta se realizó en 1924 después de Cristo hasta la actualidad. Acá lo conformó Eleftherios Venizelos, que eran juntas militares. Acá se realizaron el derecho civil codificado, la influencia europea, la restauración democrática, que se realizó en 1974 y la Constitución en 1975, ley fundamental republicana parlamentaria.